Ok, buenas tardes para todos. Muchas gracias por asistir a este ciclo de conferencias acerca de las cuencas colombianas, un proyecto del capítulo estudiantil de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, con el apoyo de los capítulos estudiantiles de EAG y de APG, y el apoyo también de Neoville Exploration. Como se pueden dar cuenta por nuestros canales de Facebook o en Instagram, hemos desarrollado este ciclo desde septiembre. Hemos tenido a diferentes profesionales, investigadores y profesionales vinculados a la industria de los hidrocarburos en su mayoría, quienes nos han comentado acerca de diferentes conferencias, diferentes trabajos de investigación, las cuales en su mayoría las pueden encontrar en YouTube, en el canal de Cuarentena con Geociencias, y esperamos que sea pues una base recopilatoria con el fin pues, de que tenga libre acceso tanto para estudiantes de no solamente el Departamento de Geología de la Nacional, sino de otras escuelas del país, sí también para profesionales. Es aquí, justo en este playlist en YouTube, donde pueden encontrar las diferentes charlas que se han llevado a cabo. Ya entramos en la etapa final del ciclo de conferencias. Justamente esta semana vamos a tener nos va a acompañar Arián Sarmiento, él es geólogo de la Universidad Nacional y es coordinador del grupo de Geofísica y Geología del Grupo de Investigación MEGIA, un proyecto del Valle Medio del Magdalena, que como ya vimos la semana pasada con la intervención de Iván Olaya, tiene todo el potencial de nuevas investigaciones en la cuenca. Así que es recomendada esta charla de este jueves a las 5 de la tarde. La próxima semana, Andrés Valencia de Ecopetrol nos va a hablar acerca de la cuenca de los Llanos Orientales. Esta misma semana, pero el jueves, Roberto Linares nos hablará acerca del Piedemonte. Y el viernes, Lucía Torrado nos hablará acerca de un trabajo de investigación que llevó a cabo en la Cuenca Llanos. De esa manera intentamos tener una concepción desde las generalidades regionales, desde la tectónica regional, hasta casos específicos y de investigación y de trabajo en cada una de las cuencas, o al menos en la mayoría. Para finalizar, en 2 semanas, nos va a acompañar Andrea Murcia y con su conferencia del entendimiento actual de la cuenca del Putumayo y sus implicaciones en la exploración de hidrocarburos. Y esa misma semana, pero el viernes, Sebastián Echeverry de la Universidad de Caldas nos hablará acerca de la evolución tectonoestratigráfica de la margen suroccidental de Colombia, cuenca del Tumaco. Esas serían las últimas conferencias que tendríamos durante este semestre. Antes de finalizar, los invito a, pues, si son estudiantes del departamento, nos contacten al capítulo, a las redes del capítulo, ya que tenemos promociones y descuentos para ser parte de este segundo encuentro de sostenibilidad y energía que se llevará entre el 10 y el 11 de diciembre de forma virtual. Es un evento bastante importante. El año pasado dejaron muy buenas lecciones, muy buenos trabajos, que seguramente no va a haber la excepción este año. Ok, entonces en la tarde de hoy nos acompaña Edgar Sajid Cairuz. Él es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en gerencia de hidrocarburos de la Universidad Industrial de Santander. Ha sido geólogo líder de proyectos en Ecopetrol y gerente de exploración en TOG EMP y posteriormente cofundador y gerente general de Neol Exploration. La conferencia de hoy, prospectividad y tipos de plays en la cuenca del Valle Superior del Magdalena. Gracias, Shahid, por aceptar la invitación y te dejo para que puedas compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, Javier.
Listo, ahí está compartida la pantalla. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por la invitación al capítulo de la universidad y que sigan estos pues, eventos de transmitir el conocimiento, ¿no? Y yo creo que esto es una de las enseñanzas o aplicaciones que nos dejó la pandemia, ¿no? Tan fácil que es hacer las conferencias, una charla, una presentación y pues después de cualquier actividad, ¿no? No tiene uno que desplazarse ni movilizarse y lo hace muy fácil para que todo el mundo pueda acceder a ella. Bueno, voy a hablar algo de la prospectividad y los tipos de plays en la cuenca del Valle Superior del Magdalena. Bueno, digamos que la mayoría de las diapositivas que voy a mostrar aquí están basadas en, uno, un trabajo de estudios regionales que se hizo con Ecopetrol, en el cual tuve la oportunidad de trabajar en él. Ese trabajo se hizo una presentación para todas las compañías operadoras que invitamos en esa época y entregamos copia de la presentación y de la mayoría de los capítulos que se habían escrito en ese informe. Dos, eh, hay, un, hay un libro sobre geología del petróleo, editado por fue contratado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y dirigido por la Universidad AFIT, está en inglés, hay un tomo para cada cuenca. Yo creo que si uno quiere hacer una primera aproximación a las cuencas colombianas, pues debería de mirar ese documento. Tres, hace un par de años tuvimos la oportunidad de hacer una interpretación del procesamiento de la información sísmica de la subcuenca de Neiva para la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ya hemos presentado en un par de oportunidades algunos de los resultados y pues tomamos algunas imágenes de él. Y cuatro, perdón, hay un trabajo de Jet to Find que está en la cuenca que está en la página de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde se mira el potencial de tanto hidrocarburos que hay y y el potencial por descubrir en las cuencas colombianas. Yo creo que también es un trabajo que vale la pena revisar y mirar, y de pronto algún par de artículos o de papers que se me escapan. Pues igual, esta es la cuenca del Valle Superior del Magdalena, pues es una de las 23 cuencas que hay en Colombia, y pues es una de las cuencas petrolíferas, o sea que tiene campos y producción de hidrocarburos, y donde muchas compañías siguen buscando oportunidades exploratorias. Es la que está aquí en amarilla. Pues para la cuenca del Valle Superior del Magdalena se divide en dos subcuencas: la subcuenca de Girardot, que está al norte, y la subcuenca del Neiva, que se encuentra al sur, y digamos que ellas están separados por el arco de Natagaima, que son unos altos de basamento que las están separando. Pues algunas generalidades, pues digamos que la cuenca del Valle Superior se encuentra enmarcada entre la cordillera central al occidente y la cordillera oriental al oriente, casi que en su gran mayoría está limitada por fallas inversas en ambos lados de la cuenca. Esta es una cuenca intramontana, polihistórica, pues que tiene secuencia del Paleozoico, del Triásico, Jurásico, del Cretácico y del Terciario. Ha sido afectada por diferentes efectos tectónicos, por diversos levantamientos y diversas erosiones que le han dado una geometría y que le han dado una relación estructural, estratigráfica bien compleja, pero digamos que esa complejidad pues es la que ha permitido que se formen diferentes trampas, tengamos la acumulación de una roca generadora y que haya alcanzado las condiciones ideales en algunas áreas para generar los hidrocarburos. En la cuenca pues se han perforado una gran cantidad de pozos exploratorios, yo creo que más de unos 300 pozos exploratorios, y si a eso le sumamos todos los pozos de desarrollo, yo creo que debemos estar cercanos a los 1000 pozos perforados en la cuenca, ¿no? La parte de geoquímica, pues la tomamos del estudio de Ecopetrol del 2000. Digamos que en esa ocasión los pozos que están aquí señalados son los que contamos con información
o geoquímica de rocas o de crudos para poder hacer la interpretación. Más o menos unos 32, 33 pozos. Seguramente hoy debe haber mucho más pozos con información geoquímica que pues nos permitirían refinar un poquito la información de la cuenca. Información sísmica 2D. La cuenca ha sido ampliamente cubierta por información sísmica 2D. Aquí tenemos en las líneas más de 18.753 kilómetros de sísmica 2D. Muchos programas sísmicos en muchas épocas. De pronto hay algunas áreas que tienen poco cubrimiento sísmico, pero seguramente que son las áreas que, o donde tenemos los saltos de basamento, o donde la secuencia sedimentaria es muy delgada y pues no tendremos mucho potencial para encontrar hidrocarburos en ellas. Digamos que es una cuenca que tiene un muy buen cubrimiento sísmico, con una información sísmica de una, digamos que de regular a buena calidad. Digo yo regular es porque pues, es una cuenca que es muy compleja estructuralmente, entonces a veces eso también hace muy complicado tener los parámetros ideales o poder tener la suficiente información o el diseño lo suficientemente robusto para tener muy buena información en todos los sectores. Seguramente que donde tenemos las zonas de fallas inversas con fuertes cabalgamientos, pues seguramente ahí se deteriora mucho la señal, pero donde la secuencia es un poco más tranquila, la información sísmica es muy buena. Igualmente, se ha registrado una gran cantidad de programas sísmicos 3D. La mayoría de los programas sísmicos se han realizado sobre los descubrimientos de campos que se han hecho para mejorar su conocimiento y su entendimiento y poder optimizar su desarrollo. Tal vez hay un par de excepciones de programas sísmicos que fueron adquiridos con el fin de carácter eminentemente exploratorio y no sobre un campo descubierto, ¿no? Pues los 3Ds que fueron adquiridos sobre un campo descubierto, pues se hicieron en un área más amplia, tratando de buscar el mismo play en estructuras muy cercanas. Algunos de ellos, pues, fueron exitosos para lograr hacer nuevos descubrimientos o optimizar los que ya se habían realizado. La mayoría de ellos están centralizados hacia la parte de Neiva, donde tenemos la mayoría de los campos descubiertos, y hay otros sectores hacia la parte de Ortega, Chaparral, en el Tolima, donde también hay varios campos en esa cuenca. Esta es más o menos la distribución de los campos en la cuenca. Pues digamos que no tenemos en toda la cuenca campos descubiertos, pero seguramente que si hacemos un mayor esfuerzo exploratorio, seguramente que podemos encontrar nuevas oportunidades. Esto es algo de la estratigrafía. Yo creo que pues ahí, digamos que hacia la parte del Cretácico basal, pues tenemos lo que son la formación Yavi, y antes tenemos la formación Saldaña y las calizas del Triásico Jurásico. Sobre ellas pues tenemos la depositación de lo que es la formación Caballos, que algunos la dividen en tres miembros, que llaman a la unidad superior, que la dicen Caballos, a la parte media que la dicen el local, y la parte inferior es la Pujarra, pero digamos que la mayoría de la gente que ha trabajado en la industria del petróleo casi que la divide en una sola unidad, la formación Caballos, inferior, media y superior. Luego tenemos lo que se conoce como el grupo Villeta, que hacia la base tenemos la formación Tetuán, luego tenemos las lutitas de Bambucá, luego lo que llaman la formación Frontera o la formación La Luna, luego tenemos el intervalo de Liditas, luego finalizando el Cretácico tenemos, e iniciando el terciario, tenemos la formación Monserrate, que es también una secuencia arenosa. Sobre ella tenemos la formación Guaduala, que es una formación arcillosa, que es el sello. Luego tenemos una de las primeras discordancias. Luego tenemos el grupo Gualanday, que en algunas partes se divide en las unidades
Chicoral, Potrerillo, Doima, o que otras personas lo llaman Gualanday inferior, Gualanday medio y Gualanday superior. En la subcuenca de Neiva, en el sector occidental, la formación chicoral la dividen en 3 unidades, que son Palermo, Bache y Tesalia. Luego tenemos la unidad Barzalosa. Sobre la formación basalosa aparentemente tenemos una discordancia, y luego tenemos la depositación de la formación Honda. En muchos trabajos en el que hicimos hace 2 años, se ve que hay una discordancia grande entre Barzalosa, perdón, sí, entre Barzalosa y lo que es la formación, el grupo Gualanday o la formación Doima. En otros trabajos reportan que la discordancia está al tope. Yo creo que muy posiblemente existe la discordancia tanto a la base como al tope de la formación barzalosa. Luego tenemos la formación Honda en el Mioceno. Luego tenemos una última discordancia, y sobre ellos tenemos lo que es la formación Mesa al norte de la cuenca, o la formación Gigante en la parte sur, y en alguna parte tenemos las secuencias de Huacacayo, que son secuencias piroclásticas, volcánicas. Las principales unidades almacenadoras, obviamente la formación Caballos, tanto la parte inferior como superior, la formación Monserrate, la formación Honda. Tenemos producción en Doima. En una secuencia basal de la formación Barzalosa tenemos un desarrollo arenoso, que también tenemos acumulación de hidrocarburos. En algunas partes hemos logrado producir hidrocarburos de las calizas fracturadas de Tetuán, y es posible que también tengamos algo en las calizas de la Luna. Este es otro detalle de la columna estratigráfica, con algunos ejemplos de los campos. En Caballos tenemos Dina, Tetuán, en el campo Los Mangos, Ortega, Pacandé. En las calizas de Tetuán tenemos en Tetuán, en Ortega, y en algunos pozos en el campo San Francisco producen de esta unidad. Monserrate producen en Pacandé, en el campo Dina, en el campo Tello. Chenche, y en la formación Honda producimos en La Jagua y en Dina Honda. La unidad generadora o la secuencia generadora corresponde digamos que al grupo Villeta, principalmente a la parte basal que llamamos las calizas de Tetuán. Luego viene una unidad intermedia, el shale de Bambucá, que también tiene alguna riqueza orgánica interesante, que hacia algún sector de la cuenca, como lo vamos a ver ahorita en un mapa de distribución, aumenta su contenido de materia orgánica y lo hace potencialmente generador. Y obviamente lo que llaman la formación frontera o la Luna, pues la Luna es el generador por excelencia digamos que en gran parte de las cuencas sedimentarias de Colombia, y gran parte del hidrocarburo que hemos encontrado en Valle Superior, Valle Medio, Putumayo, Catatumbo, pues se generó en la formación La Luna, y pues esta unidad continúa hacia el norte de Venezuela y hacia el sur en Ecuador, y seguramente que hay unas unidades equivalentes en edad y seguramente es equivalentes en ambiente sedimentario en Perú, que también han generado hidrocarburos de esta misma unidad, la formación La Luna. Este es un mapa de distribución. Aquí hablan del miembro Alpujarra, o sea, la parte basal de la formación Caballos. Tenemos un buen desarrollo de esta unidad. Donde no lo encontramos es en los paleobaltos que habíamos mencionado, que por erosión se levantó y se erosionó parte de la secuencia sedimentaria. Lo mismo sucede con la parte superior de la formación Caballos, que también pues tenemos una buena distribución en la mayor parte de la cuenca. Y igual sucede con la formación Monserrate, que tiene una buena distribución en la cuenca. Digamos que está menos presente o cubre menos área que las otras unidades de Caballos.
Este es alguna información de los métodos potenciales de la cuenca del Valle Superior del Magdalena. Aquí a la izquierda es el mapa gravimétrico. Digamos que se ve toda esta sección en azul clarito, azul oscuro, que forman la parte más profunda en la subcuenca de Neiva. Desafortunadamente en la subcuenca de Girardot hay un sector que no tenemos un buen cubrimiento gravimétrico, por eso se ven esos blancos ahí, y ahí de todas maneras se ve que la cuenca es mucho más compleja y que digamos que no tenemos áreas tan profundas como las que tenemos en la subcuenca de Neiva. Y el siguiente, a la derecha, es el mapa de intensidad magnética, donde se ve también algunas partes del Valle Superior del Magdalena y hacia la cuenca de Girardot se ve que es mucho más compleja. Igual no tenemos un total cubrimiento de toda la cuenca. En la cuenca de Girardot tenemos más que todo hacia el sector nororiental. El marco tectónico, pues habíamos mencionado que tenemos algo de la tectónica preandina. En el Triásico Jurásico, pues se desarrollaron unas tectónica extensional de Gravens y Horst y Emigraven, donde se depositó la secuencia del Triásico Jurásico, las formaciones Luisa, Payandé y Saldaña. Esta misma secuencia o este mismo evento tectónico distensivo del Triásico Jurásico, pues se reconoce en gran parte del territorio colombiano. Luego tenemos una fase de subsidencia termal y acomodación isostática, donde en algunas partes se depositó la formación Yaví, y luego viene todo el ingreso del mar, y tenemos pues la depositación de toda la secuencia marina de la formación Caballos, la formación, el grupo Villeta, con las calizas de Tetuán, las lutitas de Bambucá, la formación La Luna, las liditas, y hacia finales del Cretácico pues tenemos se retira el mar y tenemos pues la última evidencia de eso es la formación Monserrate, y sobre ella pues ya mencionamos que teníamos la formación de Guaduala, que ya es un ambiente continental, y luego como productos de la orogenia andina tenemos el grupo Gualanday o las formaciones Luisa, las formaciones Doima, Chicoral, Potrerillo. Luego tenemos otras fases de levantamiento que nos originan las discordancias, y encima de ellas tenemos que la formación Honda, y después lo que es la formación Gigante o Mesa en la parte del norte. Cada uno de estos levantamientos y complicaciones estructurales pues nos han configurado parte de la secuencia sedimentaria y han levantado o han erodado parte de las unidades y nos han formado las trampas que después son las que se van a acumular con hidrocarburos, y tenemos unas efectivas vías de migración desde las zonas de generación. En el trabajo de Ecopetrol del 2000 se hicieron algunas secciones estructurales, 2 en la subcuenca de Girardot, 3 en la subcuenca de Neiva, y también incorporé una de la parte sur que hizo José Urueta. En ella se puede apreciar esta es la primera secuencia en la parte norte de la subcuenca de Girardot. Se puede evidenciar la complejidad que tenemos tanto en la parte oriental por el cabalgamiento, la zona de Piedemonte, algo que se ve en la zona central de la cuenca, donde hay una gran discordancia, donde después de ellas pues se depositan las formaciones Honda principalmente, y lo que es la complejidad también que se desarrolla en el sector occidental de la cuenca. Realmente es una cuenca que tiene unos sectores de Piedemonte muy complejos, y una parte central mucho más tranquila, pero obviamente después de este fuerte levantamiento que ocurrió en el Paleoceno, Eoceno y en
Oligoceno, Mioceno, tenemos unas fuertes discordancias y las secuencias que están encima de ellas las secuencias sedimentarias están relativamente estables o poco deformadas. Esta es la línea un poquitico más al sur, mucho antes de que aparezcan los paleoaltos, y seguimos viendo esa complejidad estructural hacia los piedemontes. Y por eso es que en la secuencia casi que hacia los piedemontes tenemos principalmente aflorando las secuencias del Cretácico. En la parte central tenemos no tan disturbada la secuencia del terciario, y otra vez hacia el piedemonte occidental volvemos a tener una complejidad estructural. Esta es la línea sísmica del corte estructural de la parte norte de la subcuenca de Neiva. Igual seguimos viendo la complejidad estructural tanto al piedemonte oriental como a la parte del piedemonte occidental. Tenemos la secuencia en la parte central, mucho menos deformada. Aquí cuando se hizo esta reconstrucción o esta interpretación sísmica, se trató de colocar que gran parte de la secuencia sedimentaria del Cretácico pues podía estarse repitiendo por unas fallas inversas de fuerte cabalgamiento. Digamos que los pozos profundos que se han perforado en la cuenca o la información pareciera mostrar que esta secuencia no se prolonga tanto como la habíamos colocado o la habíamos postulado inicialmente en la interpretación, ¿no? Esto era tratando de ver un mayor potencial exploratorio en la cuenca. La siguiente línea, mucho más al sur, tenemos aquí levantamiento de la cordillera oriental, la parte plana, la parte de cabalgamiento. Aquí habíamos colocado una secuencia sedimentaria muy espesa por debajo de estas fallas, pero creo que la última interpretación nos está mostrando que estas fallas no se acuesta tanto aquí, sino que esto es mucho más parado, y que esta secuencia que habíamos postulado inicialmente aquí, donde la información era muy mala, pues realmente no existe, ¿no? Esta es una secuencia mucho más al sur, de la subcuenca de Neiva, donde se ve que realmente hay una gran cantidad de fallas y de levantamientos, donde tenemos en profundidad pues la secuencia del Triásico, Jurásico. Realmente tenemos una secuencia sedimentaria muy delgada, principalmente del Cretácico en el sector occidental. Hacia el oriente pues tenemos un mayor espesor de la secuencia sedimentaria y tenemos un gran pedazo del terciario que se encuentra por encima del Cretácico. Y por último, pues la secuencia ya hacia la parte de la bota caucana, que es mucho más compleja, donde tenemos mayores afloramientos de basamento o de formaciones del Triásico, Jurásico o más antiguas, y tenemos una secuencia muy complicada estructuralmente, ¿no? Ahí hemos perforado algunos pozos, se han perforado algunos pozos que han tenido muestras de hidrocarburos, pero pues hasta la fecha no se ha podido tener un campo en esta secuencia. Seguramente la complejidad estructural y de pronto el espesor de la secuencia sedimentaria no permitió que las unidades generadoras hubiesen alcanzado la madurez suficiente durante un buen lapso de tiempo para generar unas buenas cantidades de hidrocarburos. Seguramente que estudios más detallados de gravimetría y magnetometría nos podrían mostrar si esto es verdad, o realmente si podemos tener algo más de secuencia sedimentaria que le dé un mayor potencial a este sector de la cuenca. Con respecto a la roca generadora, pues dijimos que las calizas de Tetuán, la formación La Luna en algunas partes de la formación Bambucá. Estos son dos pozos, el pozo Boga 1, que está en la subcuenca de Girardot, y el pozo Nilo 1, que está en la subcuenca de Neiva. Tenemos la formación La Luna en este azul clarito, en gris está la formación Bambucá, en este anaranjado está la formación Tetuán, y la formación Caballos tiene un intervalo medio que es arcilloso, algo calcáreo, que también en algunas muestras han
han indicado que tienen algún potencial generador. De todas maneras, por el contenido de materia orgánica, TOC y los índice de hidrógeno, nos muestra que pues el mayor potencial lo tenemos en la formación La Luna, tanto en la subcuenca de Girardot como en la subcuenca de Neiva, la formación Tetuán, las calizas de Tetuán, un potencial menos marcado en la formación Bambucá, y realmente pues tenemos unos intervalos muy delgaditos y no muy ricos en la parte intermedia de la formación Caballos. Como estas eran las tres unidades con mayor potencial generador, pues fueron las donde se hizo mayor esfuerzo para mirar la parte de geoquímica que corresponden a los mapas que mostramos a continuación. Este primero, estamos hablando de la formación Tetuán, este primero es el mapa de carbono orgánico total, TOC. Los colores más oscuros corresponden a que tenemos materia orgánica mayor de 4%. Esta diferencia entre el color gris claro es que tenemos menos de 2% de TOC, y hacia la derecha más del 2% de TOC. Digamos que tenemos un contenido bueno, en algunos puntos excelente para la formación Tetuán. Para el índice de hidrógeno, el color amarillo clarito es que tenemos, bueno, donde no tenemos datos es que tenemos menos de 200 de índice de hidrógeno. El amarillo es que tenemos un índice de hidrógeno entre 200 y 300, y el amarillo más oscuro y el anaranjado es que tenemos de 200 a 600 y más de 600, pues lo cual nos muestra que digamos que el sector central y occidental de la cuenca pues tiene el mejor contenido de hidrógeno para generar hidrocarburos líquidos. Y este es el diagrama de Van Crevelen para la formación Tetuán. Neiva está en azul, la subcuenca de Girardot está como en color moradito. Nos muestra que realmente tenemos una gran cantidad de querógeno tipo 2. De pronto en algunos sectores puede tener alguna contribución, o sea, es muy rico que pareciera que fuera 1. De pronto en algunas partes tenemos contribución de querógeno tipo 3, pero también tenemos una gran cantidad de muestras que nos muestran que parece que fuera tipo 3. Seguramente esto se debe a que estas muestras fueron tomadas de zonas donde la roca ya entró en ventana de generación, y pues ya la materia orgánica se había transformado en hidrocarburos, y pues realmente lo que queda no está reflejando el contenido original que tenía la materia orgánica. Este es para la formación Bambucá. Realmente los valores de TOC son menores, menos claros, aunque en el sector noroccidental pareciera que tenemos valores por encima del 2% de TOC, y si miramos el índice de hidrógeno, los mejores valores por encima de 200 pues están hacia el sector noroccidental. El resto tenemos valores menos de 200, que digamos que no son las condiciones ideales para que cuando se alcancen las condiciones de temperatura y presión para generar hidrocarburos, pues nos generen líquidos. Seguramente puede tener alguna contribución de algo de gas. Si miramos el diagrama de Van Crevelen para las dos subcuencas, igual Neiva azul, Girardot como moradito, vemos que la mayoría de la materia orgánica parece ser 3, en algunos sectores se hace mucho más rica, tipo 2, seguramente estos valores de tipo 2 son los que están aquí hacia la parte noroccidental de la subcuenca de Girardot. Y para la formación La Luna, pues tenemos que en gran parte del área tenemos TOC mayor del 2%, índice de hidrógeno mayor a 300, entre 300 y 600, pues que la hace una buena roca generadora para hidrocarburos líquidos. Y si miramos el diagrama de Van Crevelen, nos muestra que es materia orgánica tipo 2 en algunas partes, pues por los contenidos excelentes contenidos de índice de hidrógeno, pareciera que fuera ahí 1, ¿no? Realmente si miramos las tres unidades, casi que las mejores generadoras obviamente son Tetuán, La Luna, mucho mejor, y Bambucá solamente en algunos sectores. En la formación, en
En el Valle Superior tenemos problemas con los valores de reflectancia de vitrinita. Aparentemente no nos están mostrando la verdadera madurez de la materia orgánica. Entonces aquí hicimos un mapa con Tmax mayor de 435, menor de 435 es el amarillo, entre 435 y 445 es este color aquí más oscuro, que estaríamos entrando en ventana de generación. Bueno, estos son los mapas para la formación Tetuán, para la formación Bambucá y para la formación La Luna. Digamos que casi que en el sector más profundo de la cuenca, el sector centro oriental, es que tenemos las mayores Tmax, que estaríamos entrando en ventana de generación de hidrocarburos. Y pues aquí tenemos un mapa de reflectancia de vitrinita. Para la cuenca, cuando miramos los valores de reflectancia de la vitrinita, nos muestra que prácticamente de pronto aquí en algunos sectores del Pozo Sapo tenemos, esto es para la formación La Luna, hemos entrado en ventana de generación de aceite. Aquí en el sector noroccidental de la formación de la subcuenca, tenemos una entrada en ventana de generación de aceite y entramos a ventana de generación de gas. De pronto están las partes más profundas de la cuenca que formaban parte de la cordillera oriental, y hacia la parte oriental, aquí tenemos valores de TOC de 0.6, de la parte media hacia el oriente de la cuenca, ya entramos en ventana de generación de hidrocarburos. Para la formación La Luna, seguramente que para la formación Tetuán, que se encontraba un poco más profunda, seguramente el grado de madurez es mayor que el que hay aquí en la formación La Luna. A partir de esa información y de los mapas estructurales, pues se realizaron unos mapas de áreas de generación de hidrocarburos, que son los que están aquí en color rojo. Las flechas indicarían de dónde tenemos las zonas de generación de hidrocarburos, hacia dónde corrió la migración, y pues digamos que tenemos un área muy importante en la subcuenca de Neiva, y algunas áreas más restringidas en la subcuenca de Girardot. Este que está aquí es un mapa estructural que se realizó en el trabajo de la ANH del 2018, donde solamente la subcuenca de Neiva, donde se muestra que de pronto el área de generación puede ser mucho más grande que la que habíamos delimitado inicialmente, ¿no? Hace falta hacer una mayor correlación entre el espesor de sedimentos y la madurez de la materia orgánica para validar la presencia de la columna del área de generación de la cocina en la formación La Luna. A partir de eso, pues, se hicieron unos diagramas de entrenamiento. Se hizo un pozo ficticio en el sinclinal de Neiva, donde más o menos nos muestra que para la formación Tetuán se inició la ventana de generación de hidrocarburos hace unos 22 millones de años, y en las partes más profundas de la cuenca aún hoy tenemos generación de hidrocarburos. Seguramente que para la formación La Luna, un poquitico antes, comenzó la generación de hidrocarburos. Lo que ya mencionamos, roca generadora, pues Tetuán. Para la subcuenca de Neiva se han identificado dos sistemas petrolíferos, uno en el cual la roca generadora es Tetuán y el principal almacenador es la formación Caballos. Entonces tenemos generación en Tetuán, algo de Bambucá. Obviamente las rocas almacenadoras son las formaciones Caballos, en algunas partes las formaciones Monserrate, y los intervalos arenosos de las formaciones Chicoral, Doima y la parte de Honda, y en algunas partes Barzalosa, donde dijimos que la generación comenzó hace unos 22 millones de años, pero digamos que el momento crítico, el momento de la máxima generación ocurrió hace unos 5, 4 millones de años, pues cuando se depositó la gran mayoría de la secuencia sedimentaria del Mioceno y del reciente.
También tenemos otro sistema petrolífero asociado a la luna Monserrate. Bueno, esto quiere decir que en el anterior quiere decir que la mayor generación proviene de Tetuán y la mayor acumulación ocurrió en la formación Caballos, y del otro sistema petrolífero, que es la luna Monserrate, la generación provino de la formación La Luna y las mayores acumulaciones de este hidrocarburo se encuentran en la formación Monserrate. Eso no quiere decir que esos crudos que se generaron en la Luna solamente estén en la formación Monserrate, sino que el principal almacenador es o donde se encuentran las mayores cantidades de hidrocarburos generados por la formación La Luna, están en la formación Monserrate, pero seguramente que hay algunos reservorios, tanto de Caballos como de las unidades del terciario, que pueden contener este mismo crudo generado en la formación La Luna. Aquí, como es una secuencia mucho más somera, casi que el momento crítico ocurrió en los últimos 2 millones de años, antes del último levantamiento de la cordillera oriental. Para la subcuenca de Neiva, también hay en el sector occidental, hay un sinclinal, que es el sinclinal de Tesalia, donde hay una gruesa secuencia sedimentaria. Ahí también realizamos un modelamiento partiendo de la información de los pozos y de las unidades presentes en superficie, y determinamos que para la formación Tetuán se alcanzó una ventana de generación hace 30 millones de años, y para la formación La Luna hace 25 millones de años. Este es un sistema petrolífero que digamos que conocemos las características de la roca generadora, hemos hecho el modelamiento y entramos en ventana de generación, pero de esta cocina a la fecha no se han descubierto todavía un campo, ¿no? Por eso lo tenemos como el sistema petrolífero está interrogado, ¿no? Esperamos que actividades posteriores, pues, permitan encontrar crudos generados en esta cocina. Y en la subcuenca de Girardot hicimos el modelamiento en 2 pozos. Uno es en el pozo del Sapo 1, donde hay una fuerte secuencia sedimentaria. Aunque el pozo Sapo 1 solamente perforó la secuencia del terciario y llegó al tope de la secuencia del Cretácico, pues con los pozos cercanos y con los datos de afloramientos de superficie reconstruimos el resto de la secuencia sedimentaria, y tenemos que más o menos la formación de la Luna debió haber entrado en generación de hidrocarburos hace unos 34 millones de años. Este es en el sector del Sapo, hacia la parte occidental de la subcuenca de Girardot, y hacia la parte oriental, donde tenemos el pozo estratigráfico 1, que ya estamos casi que en el área donde tiene conexión o está muy relacionado con la cordillera oriental, donde tuvimos seguramente una secuencia sedimentaria mucho más profunda. La ventana de generación comenzó hace mucho antes. Tenemos que hace unos 68 millones de años. Ahí tenemos una zona, ventana de generación, y en los últimos 30, 40 millones de años entramos en una ventana de generación de gas. Ahí pues el momento crítico es mucho más antiguo, y tendríamos un sistema petrolífero que es Tetuán, Monserrate, roca generadora Tetuán, principal almacenador la formación Monserrate, y tenemos otro en la Luna Caballos. Seguramente durante el Paleógeno, cuando ocurrió el levantamiento y la estructuración después de las formaciones Doima, Potrerillo, Chicoral, seguramente ahí tuvimos un área de generación de hidrocarburos importante, y seguramente en la parte más profunda de algunos signales que se preservaron, volvimos a tener generación hace unos 3, 4 millones de años. Seguramente que esta última generación es la que está asociada a las trampas más recientes, trampas más recientes, y que involucran almacenadores mucho más recientes. Con información geoquímica, digamos que se logró
diferenciar como dos tipos de crudos, unos que tienen de afinidad más siliciclástica, que son más correlacionables a la formación tetuán, y otros que son más carbonáticos asociados a que fueron generados en la formación La Luna, que tiene un mayor contenido de carbones en su secuencia, y pues tienen unas diferencias, tienen unos diferentes valores de gravedades API. O sea, este para la formación siliciclástica tenemos las mayores gravedades, casi cercanas a los 40 grados hacia la parte oriental, y se hacen mucho más pesados hacia la parte occidental, de 25 grados API. Para los de la familia carbonática son crudos de menor gravedad, de más o menos unos 25 grados, los mejores crudos en el sector oriental, y va decreciendo la gravedad hasta menos de 15 grados en el sector occidental. Como producto de la actividad exploratoria en la cuenca, pues se han hecho una gran cantidad o una importante cantidad de descubrimientos aquí tenemos en la formación Honda. Aquí tenemos que se han descubierto más o menos unos 2.900 millones de barriles de original oil in place en la formación Honda, en trampas estructurales asociadas a anticlinales, asociados al levantamiento o a la reactivación de las rocas de la secuencia de las secuencias que se plegaron en la discordancia del Paleoceno-Eoceno. Dentro de la misma formación Honda tenemos una serie de fallas normales que me están formando diferentes compartimientos. También en la formación Honda tenemos paleocanales, como en el caso del campo Andalucía, que hemos tenido acumulaciones de hidrocarburos. Para la formación Monserrate tenemos trampas asociadas a la formación Monserrate, que fue erosionada en parte por la discordancia del Eoceno-Oligoceno o del Oligoceno-Mioceno. Encima de ella se depositó la formación Barsalosa, formando un sello efectivo y formando una trampa estratigráfica contra el basamento. Algunas trampas asociadas a fallas inversas, como las que se ven aquí en la parte de abajo, o estas aquí asociadas a estas imbricaciones que hay aquí en las unidades del Cretácico, o aquí contra este bloque bajo, contra esta falla inversa de alto ángulo. Y digamos que lo mismo sucede en la formación Caballos. Tenemos varios tipos de plays asociados a anticlinales, asociados a fallas inversas, tanto en el bloque alto, los hidrocarburos, podemos tener de pronto asociado a algunos subtros también potenciales trampas de hidrocarburos en la formación Caballos. Esto viene del informe del Yep2Find. Al día de hoy, en la subcuenca en la cuenca del Valle Superior del Magdalena, se han descubierto en el Original Oil in Place 3.221 millones de barriles de petróleo. Original Oil in Place, esto habría que habría que determinar de esos qué porcentaje es el que se puede extraer, que es más o menos, debe estar como entre un 25-30%, y se hizo una distribución de acuerdo al tamaño de los campos que se han descubierto en la cuenca. Cuando se mira esta información del tamaño de los campos descubiertos en la cuenca, se observa que hay algunos sitios entre los tamaños de los campos que hay unos huecos de campos, que ahí debería de presentarse algún campo que no se ha descubierto, que son los que están aquí en rojo. Entonces, en el Yep2Find, a partir
a partir de la distribución fractal del original all in place, del tamaño de los campos, se ha encontrado que actualmente hay 43 campos. Y aparentemente hay unos sectores de campos que están por descubrirse. Hay uno de ellos que puede estar cercano a los 400 millones de barriles de original all in place, otro cercano a los 220 millones y muchos más con unas cantidades mucho menores a los 60 millones de barriles. Entonces, la distribución fractal nos muestra que aún hay un potencial de campos por descubrir, un par de campos relativamente interesantes para el tamaño de la cuenca. Y igual, si se hizo el modelamiento en ese trabajo del Jet2Find de balance de masas, mirando las áreas de generación, que son las áreas rojas, la ubicación de los campos, que son los verdes, se determinó de acuerdo al espesor de la roca generadora, contenido de la materia orgánica, tasa de transformación de la materia orgánica y pues restándole todas las pérdidas que hay, hidrocarburo que se queda inicialmente en la roca generadora que no migra, que ese es el hidrocarburo que se saca de los no convencionales, hidrocarburos que se pierden durante la migración, hidrocarburos que se entrampan y pues nunca son en condiciones comerciales, muchos de ellos que llegan a la superficie y lo que se encontró en los campos. Y al hacer el balance de masas, se observa que en la cuenca se han descubierto 3.222 millones de barriles y que hay un potencial de 3.870 millones de hidrocarburos por descubrir. Aquí lo tenemos, en la subcuenca de Girardot, subcuenca de Neiva, a partir de la formación La Luna, se podrían haber generado 14.250 millones de barriles de petróleo para la subcuenca de Neiva, 4.225 para un total de 18.744 millones de barriles. De estos, pues se hace un cálculo de qué tanto es de lo que igualmente se hace para la formación Bambucá y para la formación Tetuán y algo de la formación Caballos. Se ve que hay un total de 50.000 barriles, 50.000 millones de barriles que se generaron. De esos se podrían acumular unos 7.000 millones de barriles, de los cuales hemos descubierto unos 3.222 millones de barriles de original all in place y nos quedarían por descubrir unos 3.870 millones de barriles de original all in place. A ese le colocaron una probabilidad de hallazgo del 15% y dice que más o menos habrían unos 580 millones de barriles original all in place por descubrir en la cuenca, de los cuales, si usted a eso dice que puede recuperar solamente el 25%, dice que faltaría por descubrir 145 millones de barriles. O sea, digamos que aquí estamos trabajando dos valores, uno muy bajo de 145, de acuerdo al balance de masas, y hay otro de acuerdo a la distribución de la curva, que nos dice que aún hay por descubrirse del orden de 500 millones de barriles en la cuenca. Si nosotros miramos los plays que se han descubierto en la cuenca, bueno, esta figura está relacionada principalmente a los plays que hay en la subcuenca de Neiva. Tenemos plays asociados a la formación Honda, uno que son paleocanales asociados a paleocanales o valles de incisión asociados a la formación Honda, cierres contra estos paleocanales. El ejemplo es el campo Andalucía Sur, donde se han descubierto 55.94 millones de barriles de petróleo equivalente. Otro cierre contra falla normal, que es el ejemplo de lo que ocurre en el campo Río Ceibas. Aquí estamos hablando también de la formación Honda,
donde se han recuperado donde se han descubierto 161 millones de barriles de original oil in place. Otros son pliegues de arrastres asociados también a la formación Honda. El ejemplo es el campo La Jagua, de 16 millones de barriles, y otros que son pliegues por flexión de falla, que está arriba de las fallas grandes que afectan principalmente la secuencia cretácica, pero que han tenido alguna reactivación en la secuencia del terciario, como es el caso del campo Dina terciario, donde se han descubierto 281 millones de barriles de petróleo equivalente. Los otros pliegues que hay es monoclinal, contrabasamento en bloque adyacente de falla inversa. El ejemplo típico que tenemos de ellos es el pozo Iscana 1A, que fue el pozo ese que perforó más de 7.000 pies sobre el macizo de Garzón, entró a la secuencia sedimentaria, perforó la secuencia sedimentaria y encontró la formación Caballos. Ahí encontró hidrocarburos, pero dadas las condiciones y la producción que se tuvo, pues no fue una producción comercial, pero digamos que nos da información para indicarnos que ese mecanismo de play está funcionando. El otro que tenemos es acuñamiento de reservorio contra discordancia, que fue lo que mencionamos, el caso de la formación Monserrate, que es cortado por la discordancia. Encima de ella se deposita una secuencia arcillosa que forma un sello efectivo y pues permite un entrampamiento. Dentro de ese ejemplo tenemos el caso del campo Dina Cretácico, con un original oil in place de 154 millones de barriles. Hay otros campos que tienen la misma estilo de trampa o configuración, que son el caso de los campos de Tello, Cebú, Palo Grande, Brisas y Pijao. Hay otro tipo de campo que es monoclinal contra secuencia sedimentaria en bloque yacente y falla inversa. No tenemos un campo en este momento, porque aquí el sello ya no sería contra basamento, sino sería contra secuencia sedimentaria. Seguramente Iscana nos puede servir también algo del mismo tipo o mecanismo efectivo que esté formando. Y el otro es el anticlinal de arrastre en el bloque colgante. Yo creo que este ha sido el campo el plane más exitoso descubierto en la cuenca. A él tenemos el campo San Francisco, en el cual pues se han descubierto más de 610 millones de barriles de petróleo equivalente, original oil in place, pero también es el mismo tipo de estructura en el cual están asociados los campos de Santa Clara, Caimito, Yaguará Los Mangos, La Ocha y La Cañada. Este es un detalle de ese tipo de play, donde vemos pues prácticamente que la formación La Luna y la formación Bambucá son los principales unidades generadoras. Las unidades almacenadoras pues están constituidas por las formaciones Caballos, Monserrate, la formación Honda y en algunos casos los intervalos arenosos de Doima y Chicoral. Y pues casi que en todos estos tipos de plays prácticamente la migración o la generación de hidrocarburos pues ocurrieron desde en la fase final del Mioceno hasta el reciente. Seguramente en los grandes inclinales aún tenemos generación de hidrocarburos. Este es el ejemplo del play de los paleocanales de la formación Honda. Realmente la formación Honda aquí la tenemos que se depositó sobre el basamento con una paleotopografía. Esa paleotopografía pues originó unos altos y unos bajos. Sobre esos bajos tenemos unos paleocanales, que es donde tenemos la acumulación de hidrocarburos. Esta es la línea sísmica donde se ven los paleocanales. Esta es el diagrama mostrando cómo está esa configuración. No solamente está el ejemplo aquí de esta línea sísmica, sino que en muchas de las líneas sísmicas se ven esos paleocanales asociados a esa paleotopografía, que es un intervalo o que es un play de interés en la cuenca que yo creo que debemos de seguirlo buscando, y ya ha sido exitoso y seguramente que en algunas otras partes pues debe estar presente. El problema es que necesitamos tener una muy buena información sísmica para poder reconocer esos bajos
o esa paleotopografía y pues estar seguros que sobre ella pues tenemos secuencia arenosa, ¿no? Y este es el ejemplo de la formación Honda en el campo Andalucía Sur, donde tenemos una serie de intercalaciones de arenas y arcillas que pues tenemos las arenas, nos están formando los almacenadores y las arcillas son los sellos locales. Este es un campo que tenemos varias arenas que contienen hidrocarburos con varios contactos agua-aceite. El otro tipo de play que habíamos visto era el de fallas normales, cierre contra falla normal, principalmente afectando la secuencia o formación Honda, pero este mismo tipo de play es posible que se encuentre también asociado a las formaciones Doima y Chicoral, donde tenemos este tipo de fallas que nos desplazan esos intervalos arenosos y nos pueden estar formando estos tipos de plays. Un momentico. Aquí se me olvidó, pues este es el mapa de distribución del play, que está más o menos ubicado en la parte norte de la subcuenca de Girardot, de la subcuenca de Neiva. Este es el siguiente play que dijimos cierre normal contra falla. Este es este es el ejemplo del pozo Río Ceibas 1 en el campo Río Ceibas, que seguramente es este tipo de trampas asociados contra una falla normal. Obviamente también hay un componente estratigráfico en este tipo de trampas, que tengamos un muy buen desarrollo de arenas, y ahí también tenemos varias arenas que tienen producción de hidrocarburos. Estas arenas hacia el tope tienen intervalos arcillosos que forman los sellos de esa secuencia. El otro es anticlinal de arrastre, asociado a falla inversa, también en la formación Honda. El ejemplo es el campo La Jagua, que se ve la falla en la secuencia y formando ahí el anticlinal, donde se desarrolla la acumulación de hidrocarburos. Igual, pues la formación Honda es varias intercalaciones de arenas y arcillas, donde las arenas pueden contener los hidrocarburos y las capas de arcillas pues son los sellos semirregionales o locales, y podemos tener varios intervalos arenosos conteniendo la acumulación. Desafortunadamente, pues aquí solamente colocamos otra vez el registro del río Ceiba, porque no tuvimos acceso a los registros eléctricos de uno de los pozos de La Jagua. El otro es el pliegue asociado al pliegue por flexión de falla, que está en la parte central de la subcuenca de Neiva, donde tenemos unas muy buenas porosidades de la secuencia arenosa, porosidad del 24-25%, y tenemos muchos desarrollos arenosos con delgadas intercalaciones arcillosas. Tenemos muchas arenas separadas por arcillas con diferentes contactos agua-aceite o con diferentes contenidos de hidrocarburos en esta secuencia sedimentaria. Este es el ejemplo del registro de DINA terciario 33. El otro es el play del bloque monoclinal contra basamento en el bloque yacente. Mencionábamos el caso de Iscana, perforó basamento, llegó a la secuencia sedimentaria y entró a la formación a las unidades del Cretácico, donde encontró producción de hidrocarburos. Desafortunadamente no fue comercial. En muchas áreas de la cuenca asociadas a esas grandes fallas inversas pues se está asociando ese play. O sea, es un play que nosotros creemos que tiene una muy buena oportunidad de seguirse buscando en la cuenca, y seguramente en algunos será exitoso. Pues digo yo, no solamente exitoso geológicamente, sino exitoso comercialmente, ¿no? El otro es el play de acuñamiento de reservorio contra la discordancia, que ya lo mencionamos, formación Monserrate, la secuencia del terciario, forma un sello, un muy buen sello. Este es el ejemplo del pozo Tello 1. Tenemos una buena área en
en el área de Neiva, donde se puede estar presentando esta misma discordancia, o se presenta esta discordancia, y seguramente que si uno hace un detalle del mapeo, es posible identificar algunos sectores donde se puede dar esta misma configuración y se puede hacer esta misma... Se puede hacer un descubrimiento de campos muy similares. Este tipo de play produce no solamente en la formación Doima, sino que también produce en la formación, no solamente produce en la formación Monserrate, sino también hay producción en la formación Doima. El otro es el play del monoclinal anticlinal, sello lateral contra secuencia sedimentaria. También hay una gran cantidad de fallas en la cuenca, donde tenemos la formación Caballos, afectado por estas fallas inversas que está formando este tipo de plays, tanto en el bloque colgante como en el bloque yacente. Yo creo que ahí tenemos una muy buena oportunidad de identificar muchas trampas asociadas a este tipo de play en la cuenca. Y el otro es el play de arrastre en el bloque colgante, donde pues tenemos play de arrastre, donde tenemos buenos desarrollos de poder tener trampas efectivas en la cuenca. Esta es la línea que está aquí. Este es el cierre que se presenta en el campo gigante, que produce algo de caballos. A veces dicen que es algo de las calizas de Tetuán, pero es un play que está produciendo de este tipo de play, y tenemos varias estructuras en la cuenca que vale la pena ver en detalle y seguramente probar y poder tener algún tipo de descubrimientos adicionales. Bueno, estos son los principales tipos de plays que podemos encontrar en toda la secuencia sedimentaria, y que hay una gran cantidad de áreas que podemos tener estos cierres, y pues hay que hacer un trabajo de mucho detalle para poder delimitar este tipo de estructuras. Hay otros tipos de plays potenciales que, bueno, nosotros tenemos producción de las calizas de Tetuán por calizas fracturadas, y es posible que tengamos este mismo tipo de plays en la formación La Luna. Pues este es un play que requiere mucho más estudio y mucho más detalle. Los cambios de fases en las unidades siliciclásticas de las formaciones Caballos, Monserrate, Barzalosa y Honda, tenemos intercalaciones arenosas que están teniendo cambios de fases, y podemos tener unas buenas oportunidades de hacer nuevos descubrimientos en estos intervalos arenosos. Obviamente, pues el que mejores resultados ha dado ha sido la formación Honda. Hay algunos ejemplos de producción hacia la parte, unos conglomerados basales, unas areniscas basales de la formación Barzalosa. Nosotros tenemos que la formación Monserrate, en algunas partes de la cuenca tenemos un cambio de fases hacia las calizas del Tobo. Es posible que asociados a estos cambios de fases podamos tener algún tipo de trampas estratigráficas. Nosotros tenemos una secuencia del Triásico Jurásico. Dentro de ellos tenemos las calizas de la formación Payandé. Es posible que en alguna parte de la cuenca la formación Payandé tenga fracturamiento y esté en contacto con rocas generadoras del Cretácico, y podamos tener acumulaciones. Desafortunadamente, pues no tenemos muchos afloramientos de la formación Payandé, y lo otro es que pues están relativamente profundas, y la complejidad estructural pues no deja ver muy bien la secuencia sedimentaria, y casi que todos los pozos que perforamos pues tocan basamento y paramos ahí. Pues no hacemos más estudios de cómo está el resto de la secuencia del Triásico Jurásico. También hay unas arenas arcósicas de la formación Yaví que aparentemente tienen buenas porosidades, y es posible que algunas de ellas puedan contener algo de hidrocarburos. Las trampas estratigráficas asociadas a las discordancias del Eoceno-Oligoceno y del Oligoceno-Mioceno, hemos visto que en varios campos producen, y seguramente que si hacemos un estudio detallado mirando estas discordancias, cómo están los almacenadores, cómo están las rocas generadoras y cómo están los sellos encima de ellos, es posible que podamos identificar nuevas oportunidades exploratorias. Y lo que habíamos mencionado también, que a veces nos hemos descuidado mucho
de los desarrollos arenosos de las unidades del grupo Gualanday o formaciones Doima, Potrerillo, Gualanday inferior, Gualanday superior. Es posible que en algunos de esos intervalos arenosos, yo creo que si los miramos con mucho más detalle, en algunos sectores y formando cierres contra fallas, es posible que podamos tener sorpresas y tengamos acumulaciones de hidrocarburos. Este es el mapa de más o menos donde tenemos los mejores desarrollos de los intervalos calcáreos, tanto de la formación Tetuán como de la formación La Luna, y en algunos sectores también donde tenemos desarrollos de calcáreos donde hay cambios de fases de la formación Monserrate, que podríamos tener algún tipo de trampas asociadas a estas calizas fracturadas. Yo creo que eso era todo lo que les quería mostrar sobre la cuenca del Valle Superior del Magdalena. Es una cuenca que ha sido relativamente explorada. Digamos que, como la mayoría de las cuencas, ha tenido el problema, y es que siempre que se han hecho trabajos exploratorios, digamos que las compañías han mirado localmente sus oportunidades sin mirar toda la cuenca. Con los proyectos de reprocesamiento que ha hecho la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que ha permitido tener prácticamente toda la secuencia sedimentaria, perdón, líneas sísmicas que están cubriendo toda la secuencia sedimentaria, con un mismo procesamiento, un mismo tipo de datos e integradas. Yo creo que han permitido darle un mayor entendimiento a la cuenca y seguramente ver esa cantidad de plays que aún no están. Y pues si cuando miramos la parte del Jet to Find, que tenemos varios valores de potenciales por descubrir, vemos que aún tenemos potencial en esta cuenca, ¿no? A pesar de los descubrimientos que ya se han hecho, ¿no? Yo creo que un trabajo de detalle con toda esta información, yo creo que nos puede guiar a esas nuevas oportunidades en la cuenca. No sé, esto es lo que tenías que contarle, no sé, preguntas que tengan. Shahid, muchas gracias por la conferencia, porque se cubrieron los puntos y la agenda que se tenía propuesta. Les invito a las personas que tengan una pregunta, lo puedan hacer en el chat, escribiendo, o pueden abrir su micrófono. Por ahora, María Alejandra Hernández nos pidió la palabra. Es tu turno, María Alejandra, para hacer tu pregunta. Hola, Shahid, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. Tú habías mencionado un tipo de play en la formación Honda asociado a unas arenas basales. ¿Ese tipo de play es el mismo que mencionabas de los paleocanales, o cuál sería el tipo de entrampamiento ahí? ¿Y en qué parte de la subcuenca de Neiva se ha probado este tipo de play? Gracias. Pues, para la formación Honda hay paleocanales, y el mejor ejemplo es el de el campo Andalucía. Ahí hay unos paleocanales en la parte basal que tienen buen desarrollo. Yo creo que los descubrimientos que hizo Ecopetrol de Nunda, para unos 6, 7 años, yo creo que estaban buscando estos mismos desarrollos de paleocanales, y yo creo que es este mismo tipo de estructuras. Igualmente, también hay arenas basales, yo creo que asociadas de pronto a paleocanales en la formación barsalosa. Hay un par de ejemplos de pozos que producen de la formación barsalosa asociados a la parte basal de esta unidad. Ay, gracias. Y otra pregunta. También habías mencionado un tipo de play en la formación Honda de cierre contra falla normal. ¿Ese cierre es en el bloque colgante o en el bloque yacente? En el bloque yacente. Gracias. Ahí, como la formación Honda son intercalaciones de arenas y arcillas, al tener la falla que esté colocando diferentes litologías diferentes al lado y lado de la falla, pues nos ayuda a formar ese tipo de falla, ese tipo de cierres y de sello efectivo contra la falla. Gracias, Shahid.
Otra pregunta. Ok, bueno, mientras se anima alguna otra persona, yo tengo una pregunta y es, desde la perspectiva de un estudiante de pregrado y teniendo en cuenta todas las opciones y oportunidades que nos presentas al futuro de la cuenca, ¿cuáles consideras que deberían ser como esos trabajos de investigación que deberían primar con el fin de aumentar ese conocimiento en la cuenca? ¿Hacia qué áreas debería hacerse esas investigaciones? Pues yo mencioné que había un potencial de trampas estratigráficas, ¿no? O sea, un área, entonces, pues debe ser la parte de estratigrafía, de poder reconocer ese tipo de comportamientos, pero no solamente la parte estratigráfica, sino poder reconocer esos cambios, integrando tanto información de geología de superficie, registros eléctricos e información sísmica, ¿no? Poder amarrar eso para reconocer esos atributos sísmicos que me permitan reconocer esos cambios, pero obviamente amarrado con información dura, ¿no? Afloramientos y pozos. Esa puede ser un área. Yo creo que la otra área es eh, ser capaces de integrar la información dispersa que hay en las diferentes cuencas y verlas desde el punto de vista macro, ¿no? O sea, no ver el bloquecito en la cuenca del Valle Superior, en los llanos, en el Valle Medio del Magdalena o en el Valle Inferior, sino poder ver la complejidad total de cómo ha sido esa evolución estructural y estratigráfica y también cómo ha sido esa evolución de generación y migración de hidrocarburos y seguramente que hemos pasado por alto varios tipos de plays y de trampas que no hemos sido capaces de identificar y seguramente que ahí pueden haber nuevas oportunidades y yo creo que eso lo demuestra, ¿no? No solamente en el Valle Superior, sino en muchas de las otras áreas que de pronto llegan gente con nuevas ideas y con nuevas maneras de hacer exploración y comienzan a encontrar nuevos plays y comienzan a ser exitosos. Y antes los geólogos cuando lo veíamos de pronto despreciábamos eso o no veíamos todo el contexto regional y quedábamos aislados en poder reconocer ese tipo de oportunidades. Yo creo que también estamos entrando a la transición energética, ¿no es cierto? Y yo creo que ahorita vamos a tener que trabajar en lo que es hidrógeno azul. Y es seguramente que vamos a poder producir energía a partir del gas, hidrógeno a partir del gas y muchos de ese, y vamos a tener que hacer captura de, de ese CO2. Seguramente que espero que se abran oportunidades para inyectar ese CO2 en algunos de los campos. Eso puede ser una oportunidad de trabajo. Lo otro es que seguramente tarde o temprano vamos a tener también que hacer captura de CO2 e inyectarlos a acuíferos muy profundos o inyectarlos a campos ya depletados para almacenar ese aire exceso de CO2 y pues frenar de alguna manera el cambio climático, ¿no? Yo creo que eso también puede ser una oportunidad y obviamente el agua, ¿no? Conocer los acuíferos superficiales y poder reconocer todo ese potencial que hay en los acuíferos, yo creo que eso también debe ser algo hacia lo que debe moverse la geología hacia futuro, ¿no? Estoy hablando más que todo como relacionado a la parte de hidrocarburos, seguramente que hay otras cosas, pero pues que también son importantes o seguramente van a ser más importantes que para los hidrocarburos. Ok, gracias. Justamente ahora que mencionas la parte de transición energética y teniendo en cuenta toda la experiencia que tienes en la industria, ¿consideras que el flujo de trabajo, como se conoce actualmente, ese flujo de trabajo de la industria de los hidrocarburos, pues, va a tener cabida en el país, digamos, para futuros profesionales vinculados a la industria, o más bien estamos hablando de no solamente transición en el mercado energético, en la canasta energética, sino también diversificación en ese trabajo, en ese flujo de trabajo? Yo recuerdo que
cuando yo comencé a estudiar geología, casi que decían que el hidrocarburo tenía contados los años como hasta pensábamos que en el 2000 algo, de pronto ya se iban a agotar la mayoría de los yacimientos de hidrocarburos, y mire que llegamos ya al 2020 y aún así seguimos, pero mire que ahorita sí, cuando uno se comienza a mirar, uno ve que hacia el 2050 está apuntando en que se va a dar esa transición energética bien fuerte y va a ocurrir ese cambio. Yo creo que para los nuevos profesionales seguramente pueden comenzar algo con la industria de los hidrocarburos porque no se van a acabar de un día para otro, pero seguramente que van a tener que hacer esa transición energética hacia otras áreas de la geología para combinar hidrocarburos con hacerlos mucho más eficientes, ¿no? La explotación como energético, ¿no? Previniendo la generación de CO2. Perfecto, gracias. Bueno, Shahid, una última pregunta. Dicen qué unidades tienen continuación facial hacia la cuenca del Putumayo y a partir de qué región empiezan a considerarse que se localizan en Valle Superior o en Putumayo. Perdón, el último pedito no lo entendí. A partir de qué región o zona geográfica, supongo yo que se refiere, empiezan a considerarse que se localizan entre Valle Superior o Putumayo. O sea, cuando uno mira la cuenca del Valle Superior y la cuenca del Putumayo, pues uno ve, que pues digamos que tenemos la misma secuencia del precretácico, ¿no? Las formaciones Luisa, Payandé, Saldaña, ahí. Tenemos, y seguramente la misma historia tectónica distensiva y seguramente fue mucho más regional, es mucho más grande en Colombia. Tenemos la formación Caballos en las dos subcuencas con las mismas características, o sea, caballo superior, caballos medio y caballos inferior. Tenemos lo que llamamos la formación Villeta, con la diferencia en que es más calcárea y con menos aportes de siliciclásticos gruesos en el Valle Superior del Magdalena. La tenemos también en la cuenca del Putumayo, la formación Villeta, pero ahí tenemos unas mayores intercalaciones de arenas, que son las arenas TUM2. Tenemos unos desarrollos de calizas que no son tan gruesos como los que tenemos en el Valle Superior del Magdalena. La formación Monserrate, o ese intervalo arenoso de final del Cretácico, lo tenemos muy bien en el Valle Superior del Magdalena, pero cuando nos vamos hacia el sur, ya no lo tenemos también no lo tenemos presente, ya ha cambiado completamente de fases. Solamente tenemos algunas delgadas intercalaciones arenosas, areniscas N. Luego tenemos la formación Guaduas o su equivalente en el Putumayo, que son esas arcillas varicoloreadas. Lo que es el equivalente de las formaciones Gualanday, Odoima, Potrerillo, Chicoral del Valle Superior de Magdalena, en la cuenca del Putumayo la conocemos como Pepino Superior, Medio, Inferior, seguramente que es la misma unidad. Ahí ya tenemos un cambio grandísimo, porque seguramente ahí ya tenemos el mayor levantamiento de la cordillera central y de gran parte de la cordillera oriental, y ahí ya tenemos lo que es la formación Honda, que es muy diferente al equivalente en edad que tenemos en el Putumayo, que es la formación Orito Belén. Antes tenemos la formación Barzalosa en el Valle Superior del Magdalena. Yo creo que se parece mucho a lo que tenemos en la formación Orteguaza en el Putumayo, ¿no? Que son unas secuencia de arcillas que me está separando ese tipo de unidades, ¿no? Así es como yo veo ahí la diferencia, ¿no? De las unidades entre las dos cuencas. Tuvieron una historia común muy fuerte en gran parte del Cretácico. De pronto al final del Cretácico tuvo una separación, no tenemos Monserrate, y luego hasta el Oligoceno volvimos a tener como una secuencia muy similar, y ya lo que es el Mioceno y el reciente ya son historias bien diferentes.
Vale, gracias. Seguramente el macizo de Garzón se levantó muy tarde, ¿no? No es, aunque tenemos rocas antiguas ahí aflorando hoy en día, pero seguramente que en algún momento ahí tuvimos una secuencia sedimentaria del Cretácico y de pronto algo del Terciario basal, que luego se levantó y se rodaron. Vale. Marley Gutiérrez hace otra pregunta, que pena que no la vi antes. De hecho, son dos preguntas, Chahid. La primera es, ¿en el campo Andalucía se han desarrollado algún trabajo de modelamiento de la arquitectura de los paleocarales? Pues no sé, yo pensaría que de pronto sí se ha desarrollado un trabajo de esos, pero no lo conozco. Seguramente al momento de desarrollar y de hacer los planes de desarrollo de los campos, seguramente que han hecho algún tipo de ese trabajo. Yo creo que sí, pero pues no lo conozco. Y yo creo que la gente de yacimiento sí ha hecho esos trabajos, claro que sí. Pues el hecho es que muchos de los trabajos, pues lo hacen la empresa, son internos y pues no se dan a conocer a la luz pública, ¿no? Y también pregunta, ¿en qué otros campos se ha encontrado este play estratigráfico? Pues lo que yo mencionaba ahí, en el campo de Andalucía, algo en los descubrimientos esos que hizo Ecopetrol asociados a Nunda, y de todas maneras, todo lo que es la formación Honda, aunque son arenas y arcillas, así tengan algún componente estructural, también tienen un componente estratigráfico, ¿no? De cómo se desarrollaron esas arenas. De pronto ya no están asociados a paleocanales, sino están asociados a canales mucho más continuos, ¿no? Que igual de igual manera tienen su componente estratigráfico, ¿no? Yo creo que hace falta hacer un buen estudio estratigráfico de toda la secuencia del terciario. Seguramente que si uno lo hace ese estudio, de pronto puede encontrar también oportunidades en la subcuenca de Girardot, en la formación Honda. Perfecto. Yo no sé lo que hay, yo no sé lo que hay al norte, los campos de Maná, que producen de Honda y algo de Guaranday, de Doima, Potrerillo, Chicoral. Yo no sé ahí también qué tanto trabajo se haya hecho desde la parte estratigráfica, ¿no? Pero ahí debe de tener un fuerte componente estratigráfico esos campos. Vale, veo que no hay más preguntas, así que nuevamente, del capítulo de la Universidad Nacional de Bogotá, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues quedan atentos de las siguientes charlas que tendremos durante el resto del mes. De todas maneras, yo quiero decir otra cosa y es, yo creo que aún nosotros estamos hablando mucho de los no convencionales, pero yo creo que en todas las cuencas colombianas donde tenemos producción de hidrocarburos, aún tenemos buen potencial para encontrar yacimientos convencionales. O sea, yo creo que eso no se descarta y yo creo que, mire que entre más estudiamos y más se explora, hacemos nuevos descubrimientos y seguimos manteniendo la producción nacional, obviamente con desarrollos de los campos ya descubiertos, pero también con los nuevos yacimientos que se encuentran. O sea, seguimos teniendo potencial y entre más estudiamos y más analizamos la parte estructural, estratigráfica, geoquímica integralmente, hacemos nuevos descubrimientos. Yo creo que eso nos ha faltado. Bueno, gracias, Javier. No, al contrario, muchas gracias, Chahite, y a Naval Exploration siempre por el apoyo. Desde el comienzo del año con el taller de geología del petróleo y ahorita ahora con este ciclo de conferencias. Gracias. Sí, así que falta ver que el próximo año qué va a ser, ¿no? De seguro que sí, ya toca ir pensando. Bueno, sí, bueno, hasta luego. Gracias a todos los asistentes. Gracias, excelente charla. Hasta luego, Chahid.